Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos recomendaciones artísticas, bibliográficas, tendremos invitadas, invitados del ambiente artístico y jurídico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En nuestra recomendación bibliográfica del día de hoy tenemos Más allá del Estado Nacional, su autor Huber Habermas, que es un cúmulo de trabajos y entrevistas de este teórico conectados por la reflexión de fondo del Estado de Derecho, el contexto, los acontecimientos del 89 en la reunificación de Alemania. Por otra parte, en nuestra recomendación cinematográfica, si te gustan las series, tenemos la serie The Act. Veamos. How do you plead? This is the state's case against Gypsy Rose Blanchard. She's got paraplegia, epilepsy. The Act, la miniserie con Patricia Arquette y Joey King, basada en un hecho real. Didi fue acusada de abusar de su hija por trastorno facticio infligido a otro, como consecuencia del síndrome de Munchausen por poder. Didi fue asesinada y su hija fue víctima de enfermedades imaginarias. Gypsy Rose, discapacitada, fue llevada a juicio con su novio. Si te gustan los thrillers psicológicos con suspenso y aspectos jurídicos, no te puedes perder The Act. Estuvo presente en los premios Emmy Awards 2019. Arquette ganó el premio a Mejor Actriz de Reparto en Miniserie y King nominada a Mejor Actriz en Miniserie. No dejes de verla. Ahora sí, vayamos con el invitado del día de hoy, quien es el maestro Sergio Islas Gutiérrez, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Derecho por la UNAM, obteniendo el grado con mención honorífica con la tesis denominada La argumentación jurídica como acceso a la justicia, el principio pro persona, asesor jurídico en la elaboración de los bandos de policía y gobierno de los municipios de Izmiquilpan. Bienvenido, maestro Sergio Islas, nos sentimos honrados con su presencia. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar en este espacio. Es un gusto poder compartir algunas ideas con usted, con todo su auditorio en este programa. Muchísimas gracias. Maestro, ¿cómo decide usted estudiar la carrera de Derecho? Bueno, principalmente la carrera de Derecho la decido estudiar por una situación en la cual yo la considero un tanto parecida y que coincide en muchos puntos con el fútbol. Y me explico. Cuando yo desde la infancia, yo tenía la intención de ser futbolista profesional, jugué en fuerzas básicas de algún equipo y después en tercera división. Entonces, cuando jugaba en tercera división, a la par,
hice mi examen de admisión a la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM, y cuando salen los resultados, bueno, pues me doy cuenta que soy aceptado, y pues comento al encargado del equipo de fútbol, le digo, oiga, ¿sabe qué? Pues fui aceptado en la Escuela Nacional Preparatoria y quiero hacer las dos actividades, seguir en el equipo de tercera división y estudiar la preparatoria. Entonces me dijo, no, o eliges fútbol o eliges estudios, pero los dos no, porque aquí todo el tiempo estamos jugando, entrenando, y pues no hay tiempo para los estudios. Entonces le dije, bueno, pues después de pensar un poco sobre esa situación, dije, bueno, me voy a la Escuela Nacional Preparatoria. Ya estudiando la preparatoria me doy cuenta que cuando nosotros pasamos a quinto, de quinto pasas a sexto, que es donde te dan el área, te asignan el área para la carga que vas a estudiar. Bueno, tenía yo duda entre si estudiar veterinaria o derecho, pero ya cuando elegí la decisión de irme al área 3 para estudiar derecho, pues es porque también tuve la oportunidad de en algún momento ver una audiencia y me impresionó el ambiente de los juzgados, la forma de desenvolverse de los abogados, de las abogadas, de todo, del juez, de todas las personas que integran este ambiente, y bueno, me gustó. A la par de que yo le encuentro muchos elementos al derecho similares a los del fútbol. En el derecho hay mucha estrategia, en el fútbol hay mucha estrategia, en el derecho se persiguen algunas metas, en el fútbol también, en el derecho se tiene que tener muchísima inteligencia y habilidad, en el fútbol también. Entonces, esas analogías dije, no, derecho, y bueno, es mi pasión, no me equivoqué de elección. ¿Considera usted el arte llega a expresar algunas problemáticas del sistema jurídico? Sí, por supuesto, siempre el arte ha estado aparejado con este tipo de ideologías que pudieran expresar determinadas situaciones que se tienen que atender, o incluso determinadas fallas de los sistemas jurídicos. Ya incluso el propio maestro Carneluti escribía su libro sobre el arte y el derecho. El maestro Piero Calamandrei también hablaba sobre estos puntos. Entonces sí es muy importante considerar que el arte siempre ha estado ligado al derecho y no se pueden ver separados, porque el derecho también es un arte. Usted es maestro en Derecho por la UNAM, obtuvo el grado con mención honorífica con la tesis denominada La argumentación jurídica como acceso a la justicia, el principio pro persona. ¿Podría comentarnos la relevancia de este principio en el derecho? Sí, claro que sí. El principio pro persona viene a revolucionar el derecho mexicano en todos sus elementos, desde la enseñanza del derecho hasta la impartición de justicia. Entonces, se le ha denominado un nuevo paradigma, pero el punto central en el cual el principio pro persona viene a impactar directamente en todo nuestro derecho mexicano desde todas sus áreas, es porque inserta el elemento de que se debe de interpretar la norma para favorecer a la persona la protección más amplia. Entonces aquí es cuando ya entramos en un dilema que hasta en la actualidad existen diversos debates para poder darle una explicación. ¿Y cuál es este dilema? Bueno, dice la Constitución, fundamentalmente el principio pro persona, que la norma se debe de interpretar para favorecer la protección más amplia a la persona. Entonces decimos, si una norma local eh, da mayor protección a la persona que una norma constitucional, ¿cuál se va a aplicar? Si decidimos aplicar la local, entonces la pregunta que surge es, ¿no estamos ya cambiando también la forma de jerarquizar las normas kelseniana que teníamos antes de este principio pro persona, donde decíamos que la Constitución estaba en la cima y posteriormente venían leyes federales y toda esta serie de estructura jerárquica que venimos de la estructura, que venimos analizando de la estructura jerárquica kelseniana? Entonces,
cuando decimos, bueno, sí voy a aplicar una norma local porque favorece más a la persona por encima de una constitucional, entonces la pregunta que surge es, ¿está cambiando la forma de jerarquizar las normas? Podríamos responder en un sentido, pues no, porque la Constitución sigue estando por arriba, porque la Constitución es la que te ordena aplicar la norma que mayor favorezca a la persona. Pero también podrías tú decir, no, sí, sí está cambiando. ¿Por qué? Porque si tienes una norma constitucional que incluso vaya en contra de esa norma local y vas a aplicar la local para favorecer a la persona la protección más amplia, entonces ya estás rompiendo con esa jerarquía de normas. Y esto es muy importante porque no estamos hablando únicamente de normas locales o normas federales o constitucionales, también estamos hablando de tratados internacionales, incluso de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ya tenemos todas estas herramientas, todo este panorama para que todos los operadores jurídicos puedan elegir el mejor elemento jurídico que se aplique para poder interpretar la norma favoreciendo en todo momento a la persona la protección más amplia. Pero aquí es algo muy importante que también quiero precisar. Este ejercicio no es únicamente para los impartidores de justicia, porque también este ejercicio impacta a todas las personas que operan el sistema jurídico desde cualquier área. ¿Por qué? Porque si yo como abogado postulante o litigante estoy redactando una demanda y pierdo de vista estos elementos, entonces es muy probable que si mi contraparte o el propio juzgador los conoce y los domina bien, esa demanda no va a estar estructurada de forma adecuada y es muy probable que te ganen el asunto. Entonces, al momento desde que vas a redactar el escrito inicial de demanda, ya tienes que tener presente todos estos elementos. De igual forma, el juzgador puede dar un fallo, pero si no tiene el dominio de estos elementos basados en el principio pro persona, es muy probable que en la apelación yo pueda cambiar esa sentencia. Entonces, como vemos, impacta. Y también en la enseñanza del derecho, ¿por qué? Porque no podemos seguir formando abogados como se formaban anteriormente a que se diera este principio pro persona. ¿Por qué? Por los elementos que debe de dominar que ya he mencionado. Bien, maestro. Usted ha sido asesor jurídico en la elaboración de los bandos de policía y gobierno de ciertos municipios en nuestro país, en temas de armonización en equidad de género, seguridad social y derechos humanos. ¿En qué consistió esta participación? Bueno, tuvimos que estructurar jurídicamente todo el bando de policía y gobierno de estos municipios. ¿Por qué? Porque existía la situación de que únicamente tenían disposiciones, pero no estaban verdaderamente fundamentadas en una situación de inclusión de género, de lenguaje incluyente, en esta situación de respeto a los derechos humanos. O sea, encontrábamos todavía disposiciones muy extremistas, ¿no? En el caso donde decían, bueno, si tú no pagas determinada cantidad, no vas a tener derecho a drenaje, ¿no? O sea, entonces, pero todo fundamentado en una situación de una distorsión de lo que yo he llamado el pseudopositivismo jurídico. Entonces tuvimos la oportunidad de armonizar en todo esto, donde también se decía en las cantinas, prohibida la entrada a menores de 18 años uniformados y mujeres. Entonces una mujer pues, ni siquiera se podía imaginar que se metiera a una cantina a tomarse lo que ella quisiera, no estaba permitido, estaba totalmente prohibido. Entonces es realizar una serie de análisis y de estructura para que estos bandos de policía y gobierno pudieran incluir el respeto a los derechos humanos, el respeto a la equidad de género, el respeto al lenguaje incluyente, el respeto a una serie de derechos y garantías constitucionales que no se pueden transgredir y darle una armonización para que efectivamente pudiera operar sin transgredir las garantías de las personas que ahí viven, y quedaron bastante bien, la gente quedó muy satisfecha. Qué excelente trabajo, maestro. Usted es muy versátil además porque también es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Considera usted que existe una vinculación entre esta y la Facultad de Derecho? Bueno, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y
sí existe también la Facultad de Derecho, yo puedo decir que impacta y tal vez voy a recibir críticas por esto que voy a decir, pero sin embargo considero que así es. La Facultad de Derecho impacta no únicamente en el desarrollo universitario de la UNAM, sino en el desarrollo externo. Nuestra Facultad de Derecho es pionera en la enseñanza del derecho, en programas de estudio vanguardistas. En la actualidad, el programa de estudios que maneja la Facultad de Derecho es el más innovador, el más vanguardista y el más completo que existe en toda Latinoamérica. Ya no quiero decir que nada más en México, en toda Latinoamérica. Y esto tiene un impacto a nivel local, a nivel, incluso también ya como lo había comentado, a nivel fuera de México. ¿Por qué? Porque está siendo innovadora y siempre ha sido innovadora. Es el pilar de nuestros abogados, de nuestros sistemas jurídicos. Y al ser el pilar de nuestro sistema jurídico, es el semillero de los grandes pensadores, de los grandes juristas. Entonces, todo esto impacta. ¿Por qué? Porque las leyes se ven reflejadas en todo lo que realizamos. Entonces, existen leyes en cualquier actividad que realizas, existe todo este desenvolvimiento, entonces impacta, y estos modelos son replicados por otras escuelas, tanto nacionales como internacionales, buscando esa vanguardia que la Facultad de Derecho siempre tiene y siempre ha respondido a las necesidades de la sociedad, y en la actualidad no es la excepción, siendo la facultad que a pesar de la contingencia y a pesar de todo este tipo de situaciones que han complicado un tanto la impartición de la educación, la Facultad de Derecho no se ha detenido ni un solo día en la impartición de la educación y en la formación de juristas. Es la única facultad que, a distancia, obviamente, adaptándose a todos estos requerimientos técnicos, electrónicos, cibernéticos, pero con todo este uso de estas plataformas no ha detenido la formación de juristas, y eso es muy importante. Claro que sí. Desde luego, muchísima importancia para el desarrollo de nuestro país también, ¿no? Sí, claro. Déjeme le comento, desde muy temprana edad mi materia favorita siempre fue la filosofía. Ha sido y fue y es mi materia preferida. Y bueno, usted es miembro del Seminario de Filosofía de Derechos Humanos del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, ¿no? ¿Podría comentarnos cómo se ha desarrollado en la actualidad en este rubro de los derechos humanos en América Latina? Sí, el seminario en el que soy miembro pertenece al CIALC, al CIALC, que su sede se encuentra en el edificio de la Torre 2 de Humanidades. Entonces, hemos tenido la oportunidad de tener una multidisciplinariedad, porque no nada más, bueno, como abogado, pues estoy yo, pero existen algunos otros y otras abogadas, pero no nada más está conformado por abogados y abogadas, sino también hay filósofos, hay filósofas, hay una serie de disciplinas que concurren en este seminario, que nos ha permitido realizar obras en esta situación, manejando los derechos humanos en toda Latinoamérica, y poder entender cómo se van moviendo en los distintos grupos sociales. También ver que el concepto de derechos humanos muchas veces llega a tener variaciones en una región que en otra, y a veces se considera que deben de ser universales, pero cuando analizamos estos puntos, pues vemos que no son tan universales, y vemos que cada quien le da una interpretación distinta. Entonces ese es un problema que se ha venido analizando. También otro problema es en el que se menciona que los derechos humanos en la actualidad están siendo una herramienta utilizada por delincuentes, y pareciera paradójico, porque en encuestas que se ha hecho a la sociedad,
tienen una mala percepción de los derechos humanos, porque si es que los derechos humanos al único que protege es al delincuente, porque a la víctima no, a la víctima la deja desprotegida. Entonces pareciera que cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de derechos de los delincuentes. Pero también en este mismo punto hay algo que hay que remarcar y que desde mi punto de vista es algo que está ocurriendo, que en la actualidad se quieren meter derechos humanos en todo, en todo. Y es como algo que está muy de moda. Entonces, si yo hablo de derechos humanos, estoy a la moda y por ende se pudiera presumir que conozco el tema. Entonces, en la actualidad podemos ver que venden cursos de derechos humanos, que no hablan de derechos humanos, hablan de otras cosas, pero lo venden como cursos de derechos humanos, venden cursos, venden libros de derechos humanos que tampoco hablan de derechos humanos, pero con el nombre ya es atractivo, y vemos que existe una serie de situaciones donde si yo inserto la palabra de derechos humanos, pareciera que es de interés y vanguardista, cuando en realidad no está ocurriendo así. Se ha observado que venden cursos, pero no de derechos humanos, sino de cómo evadir el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, esos cursos dicen, bueno, yo les voy a vender un curso donde les voy a enseñar cuándo una detención es ilegal. Entonces tú dices, estás enseñando cuándo una detención es ilegal, ¿para qué? Para que el delincuente o quien defienda a un delincuente tenga elementos para evadir el cumplimiento de una norma. Y muchas veces se le rebusca tanto y se pretende hacer tan técnico en los derechos humanos que se le da prioridad al formalismo que a la forma. Es decir, se le da prioridad a la forma que al fondo. Y por eso la sociedad dice, bueno, es que si todos vimos que lo hizo, ¿cómo es posible que lo hayan liberado? Pues por un formalismo que se llega cuando quieres volver tan técnica la norma. Y es una situación que en la actualidad existe, algunos están a favor de esto, o sea, hay quien dice, bueno, si no le pudieron acreditar a mi representado, a mi representada que hizo la conducta establecida, entonces nunca se pudo comprobar que era culpable, por lo tanto, siempre ha sido inocente. Cuando en la realidad, pues, ese tipo de forma de pensar es reducirse a un formalismo y a un tecnicismo. Entonces tenemos este tipo de choque en la actualidad que es un reto para todos los juristas, para todas las juristas, el hecho de establecer las vías adecuadas para que no exista esta percepción en la sociedad de que los derechos humanos únicamente protegen a los delincuentes y verdaderamente encontrar un punto de equilibrio donde los derechos humanos cumplan su finalidad, que es garantizar a todos y a todas, seas delincuente o no, garantizar el respeto a tus derechos, pero ese respeto a tus derechos va a ser en la función de la conducta que tú estás realizando. Entonces, es muy importante tomar en consideración esto. Y bueno, cuando veamos todos estos cursos como cuando una orden de aprehensión es ilegal, pues hay que decir, bueno, ¿te están enseñando derechos humanos o te están enseñando chicanadas? ¿No? Como llamamos en la jerga de los abogados postulantes. O sea, ¿te van a enseñar derechos humanos o te van a enseñar chicanadas? Porque hay gente que no sabe de derechos humanos, pero ¿cómo sabe de chicanadas? Y eso, en lugar de perfeccionar el sistema jurídico, le está creando otra brecha para que su operación no sea del todo adecuada. Interesante. Como autor de los libros Derechos Humanos y Genealogía de la Dignidad en América Latina y del libro Los pueblos originarios en los debates actuales de los derechos humanos, observamos que los derechos humanos es una constante preocupación en su labor de investigación. ¿Por qué considera que el asiduo lector interesado en estos temas no debe perderse estos libros de los que usted es coautor? Bueno, estos libros son interesantes, son emitidos por los miembros del seminario, encabezados por nuestra titular del seminario, la doctora Ana Guerrero. Entonces, ella ha tratado de desarrollar
una serie, como ya lo mencioné, de análisis, pero partiendo desde diversas disciplinas. Se observa desde la sociología, desde la filosofía, desde el derecho, desde diversos elementos que pueden dar mayor perspectiva y mayor visión a el estudio de los derechos humanos, porque si bien los derechos humanos son considerados totalmente jurídicos, no únicamente se analizan desde el aspecto jurídico, también se analizan desde diversos elementos como es la sociología, la filosofía, y varios aspectos que se van a involucrar en la aplicación de estos derechos. Entonces, se trata de mostrar las diversas perspectivas desde las diversas disciplinas de cómo es entendido un derecho humano, cómo se va a aplicar, cómo la sociedad lo va a aceptar y todos estos procesos que lleva para poderse ver materializado. Es de lo que tratan estos dos libros y no únicamente se centran en el sistema jurídico mexicano, en la sociedad mexicana, sino que también son estudios que se han realizado en toda Latinoamérica y ahí se encuentran plasmados cada uno de estos y obviamente como autores pues se realizan diversas propuestas para poder entender los alcances de estos derechos. Entonces, son interesantes para la gente que está involucrada y empapada en el tema, pues es un muy buen material que puede aportar conocimiento para ir perfeccionando y para ir profundizando en toda esta operatividad que se le debe de dar a los derechos humanos y que cambiemos esta perspectiva de la sociedad en general, donde se dice que los derechos humanos únicamente protegen a los delincuentes. Entonces, estaría comentando usted que cada país o cada región tiene una percepción distinta de los derechos humanos. Sí, podría yo entender que sí, aunque vuelvo a repetir, se dice que los derechos humanos son universales y que al ser universales, obviamente en cualquier territorio o en cualquier parte del mundo, deben de ser considerados en su forma integral, pero vemos en la práctica que no es así. Tienen diversos entendimientos, diversas regiones, y es como lo vamos a ver en determinados problemas que existen a nivel mundial. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez un Estado concibe un derecho humano de una forma y otro Estado lo concibe de otra. Y entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues por eso se desatan grandes guerras, porque quiere imponer su concepto de derecho humano a que lo va a defender con todo lo que tiene y es la colisión. Cree que su derecho humano, la concepción que tiene del derecho humano debe de prevalecer y piensa lo mismo. Entonces es lo que hemos venido observando desde que ha dado origen a grandes guerras mundiales. Entonces, en la actualidad no ha cambiado mucho y lo podemos ver. Incluso en un nivel local lo podemos ver, que decimos, bueno, es que el linchamiento, que es una figura que he tocado últimamente para ejemplificar este tipo de situaciones de la universalidad de los derechos, donde decimos, bueno, es que el linchamiento cada vez es más frecuente en las alcaldías de la Ciudad de México. Incluso ya, como también lo he mencionado anteriormente, existen lonas donde dice ladrón, si te detenemos, no te vamos a entregar a las autoridades, serás linchado. Entonces dices que ahí atenta contra su derecho humano fundamental, que es el de la vida o el de la integridad física, el del debido proceso contra el delincuente. Entonces la gente responde y dice, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué le está atentando contra mi integridad también, contra mi vida, contra mi estabilidad? Entonces ahí hay un choque de que cada uno considera que debe prevalecer su derecho humano. Es cuando entra el orden jurídico a establecer esa certeza y esa seguridad jurídica. Sin embargo, cuando se dice, bueno, es que la detención fue ilegal del delincuente y te puedes ir delincuente, la sociedad lo ve, que sigue haciendo, dice, bueno, en la mañana lo agarraron y en la tarde estaba como si nada otra vez. Entonces ahí es cuando entra esta incertidumbre jurídica en la sociedad, pero no es que esté fallando el sistema, no es que esté fallando los elementos que estamos observando. Lo que pudiera yo decir es que de inicio piensa que están atentando contra sus derechos humanos y también. Sin embargo, la norma se ha hecho tan técnica que por un tecnicismo se le está dando mayor peso a la formalidad que al fondo.
y eso es lo que tenemos. Muchas gracias, maestro. Pues como para ir cerrando, porque bueno, el tiempo es breve en este programa, nos encantaría estar hablando horas con usted. Esperamos que nuevamente nos pueda acompañar. Quisiera agregar algo más, comentarnos algo acerca de algún proyecto. Bueno, pues agradecer la invitación de compartir estos temas con usted, con todo su auditorio. Es un verdadero gusto. Muchísimas gracias. Y también decir que, bueno, se debe de mezclar todo el tiempo el arte con el derecho, porque como lo podemos ver, si no existe arte en el derecho, pues tenemos este tipo de situaciones que acabo de mencionar, este tipo de deficiencias, porque así como en el arte, en la música, debe de estar la armonía, las notas musicales, cada instrumento debe de entrar en el momento preciso para no desafinar, así son las normas, deben de armonizarse, debe de existir algún tipo de pauta que te vaya a dar esto, así como tenemos el pentagrama, tenemos todas las notas para sacar una obra maestra musical, así es el derecho, tenemos que tener esa sensibilidad, esa pasión, todo este tipo de elementos que se involucran dentro del arte al momento de ejercitar el derecho. ¿Para qué? Para que podamos tener una armonía perfecta. Muchas gracias, maestro. Pues muchas gracias por acompañarnos, por habernos honrado con su presencia. Muchas gracias por todo lo que hace acerca de materia de derechos humanos en nuestro país. A ustedes que nos acompañan, gracias por acompañarnos como siempre cada emisión de este programa y bueno, pues hasta pronto. Muchísimas gracias, un gusto, un saludo a todos y a todas. Gracias. Luego, bye. Bye.